En este tema número 7 se llama aplicar filtros y ordenamiento de registros. En este tema vamos a conocer varias palabritas, instrucciones o parámetros propios de la sentencia select y de otras, no solamente de select. También hay otras sentencias que la pueden utilizar como delete, update, que las veremos más adelante. Pero este tipo de sentencias pueden utilizar palabritas, por ejemplo, como ayer vimos el max y el min. Pero también tenemos otras palabritas o parámetros que podemos agregarle a select, como por ejemplo where y order by, y algunos más como ascendente o descendente. Y bueno, en este tema vamos a ver cómo utilizar todas estas palabritas en la sentencia select para crear consultas o aplicando filtros en las consultas de selección. Aquí tenemos varios ejemplos que ahorita vamos a conocer, tanto de ordenamiento como de filtrado. Vamos a ver también algunos de los operadores lógicos y relacionales que podemos utilizar con estas sentencias de SQL que vamos a conocer, ¿no? Tales como el AND, OR, NOT, que estos son operadores lógicos. Tenemos los operadores relacionales y otros tipos de operadores como in, between, like. Y asimismo en este tema vamos a ver el parámetro isNull para lo que nos puede servir. Y la parte más compleja de este tema es la consulta de datos en diferentes tablas que están relacionadas entre ellas, hablando pues ya de la teoría relacional. Es decir, vamos a ver cómo sacar datos de diferentes tablas cuando éstas se encuentran relacionadas. Y aquí vamos a conocer la instrucción o parámetro inner join, que es algo bastante complejo que en su momento llegaremos a esta parte del tema y espero que logremos entender de lo que trata. Pero antes de trabajar con SQL, vamos viendo un poquito brevemente en Access qué es esto de las consultas de selección y todo lo que estamos viendo de operadores lógicos y operadores relacionales, filtrados y criterios de ordenamiento. Dentro de Access, para crear una consulta, vamos a usar la opción crear. Y tenemos el botón diseño de consulta aquí en el segmento de consultas. Le daríamos un clic a este botón. Vamos a elegir las tablas en las que queremos nosotros crear consultas. Puede ser dueño, puede ser mascota o pueden ser las dos para mostrar datos que estén relacionados entre estas tablas, como por ejemplo ver un dueño y sus mascotas, todo dentro de la misma consulta. Pero si nada más trabajo con una sola de las tablas, puedo nada más filtrar información de los dueños o nada más información de las mascotas. Pero si utilizo las dos tablas, puedo filtrar información que esté relacionada entre ellas. En un caso como este, por ejemplo, si algún dueño lo registramos pero aún no registramos su mascota, esa persona no aparecería en el resultado de la consulta por no tener ningún registro relacionado con la otra tabla, y eso lo veremos después en SQL justamente con inner join. Pero ahorita vamos a conocer primeramente consultas aplicadas a una sola tabla, ¿no? Igualmente aquí en Access. Entonces vamos a bajar, por ejemplo, nada más nuestra tabla dueño, le damos doble clic o la arrastramos, es igual, cualquiera de los dos casos. Y aquí tenemos esta ventanita con los campos que contiene nuestra tabla dueño. Aquí nosotros podemos elegir qué campos queremos utilizar. Voy a darle, por ejemplo, doble clic a curve, nombre, fecha de nacimiento y edad. Pueden ser todos los campos o los campos que yo quiera ver dentro de mi consulta. Si yo ejecuto en este momento la consulta, voy a ver estos datos, pero de todos los registros. Que nada más tengo dos dueños. Pero tenemos la posibilidad de crear criterios o filtros. Aquí en la zona de filtros nosotros podemos colocar condiciones. Por ejemplo, déjame más le cambio la edad a uno de los dueños para tener edades diferentes. Vamos a suponer que uno de estos dueños tiene 28 años, así para que haya variedad de datos. Como nomás hay dos registros hasta ahorita. Por ejemplo, bueno, decía yo aquí, en la edad puedo crear un filtro en donde le diga que la edad del dueño sea, digamos, mayor a 30. Quiero ver nada más los mayores de 30. Edad mayor a 30. Ejecuto la consulta. Voy aquí a diseño de consulta, ejecutar. Y ya nada más me muestra a las personas que tienen más de 30 años. Ya no aparecieron los dos como hace unos momentos que no teníamos criterio. Al no haber criterio alguno, la ejecución de la consulta muestra toda la información de la tabla. O bueno, solo los campos que nosotros elegimos, pero de todos los registros. Entonces, filtrar es eso, decidir qué registros queremos que aparezcan. Si a lo mejor quiero los menores de 40, este puede ser ahora mi filtro, bueno, mi condición.
menor que 40. A la hora de ejecutar la consulta, vamos a ver qué resultado tenemos. Igual nos aparece una persona nada más menor de 28 años. Entonces, estas son las consultas de selección. Esto es filtrar por medio de condiciones. Nosotros vamos a decidir qué registros queremos que resulten de nuestra consulta. Y hay muchos parámetros, muchos tipos de condiciones que podemos crear. Hay varias palabritas, varios parámetros, tanto en Access como en SQL. Coincide evidentemente en ambos sistemas, tanto en el sistema de Access como en el lenguaje de programación de SQL. Tenemos lo mismo, nada más aquí lo hacemos de una forma un poquito más gráfica. Entonces por eso estamos conociendo un poquito aquí en Access cómo lograr las consultas, para ahorita entenderlo mejor en SQL. Aquí en Access las consultas podemos grabarlas. Voy a darle clic al botón guardar para grabar esta consulta. Le voy a poner personas menores de 40 años. Y vemos que mi consulta queda grabada de este lado, ¿no? Bien, voy a cerrar la consulta y siempre que quiera abrirla, ya sea en la vista diseño o en la vista de hoja de datos, pudiera darle, por ejemplo, doble clic para ver la hoja de datos y ver el resultado de la consulta. O puedo darle clic derecho y pido la opción vista diseño si quiero entrar al diseño de la consulta, digamos, por decirlo así, a la programación que hicimos, a la estructura, por si queremos hacer algún cambio, como por ejemplo quizás agregar más datos. Agrego por ejemplo el estado civil, ejecuto la consulta y ya tengo otro campo más aquí en la consulta. En otro ejemplo voy a crear otra consulta más, diseño de consulta. Voy a dirigirme aquí a tablas, voy a volver a bajar la tabla dueño. Voy a bajar nombre, fecha de nacimiento y estado civil. Ahora mi consulta va a ser los que sean solteros. Por ejemplo, si yo le pongo así, soltero, no ocupé poner un operador relacional, ni el igual ni el mayor. Se puede poner si uno lo requiere. Podemos colocarle aquí igual a soltero y también funciona, es válido. Poner el signo de igual o no, será la misma situación. Ejecuto y me muestra únicamente a los que son solteros, a las personas que tengo registradas con el estado civil de soltero. Este sería pues otro ejemplo. Si quiero diferente de soltero, cambio el operador relacional, por ejemplo por este, que sea diferente de soltero, y a la hora de ejecutar me muestra los que no son solteros. Voy a grabar también esta consulta, personas que no son solteros. Y listo, ya tengo también aquí grabada mi segunda consulta. Entonces vamos a abrir la base de datos que tienen hecha en Access y vamos a crear estas dos consultas para irlo practicando, y ahorita en unos momentitos vamos a ver cómo se hace esto desde MySQL. Bien, pues veamos cómo aplicar algunos de estos ejemplos en la consulta que ya tenemos aquí para dueños y también para mascotas, solamente a manera de prueba. No es que vayamos a dejar esos ejemplos como tal, pero nada más para comprobar todo lo que acabamos de leer en el tutorial. Vamos a aplicar algunos de estos ejemplos aquí en estas mismas consultas, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos seleccionando todo en la tabla dueño. Vamos a revisar cuántos dueños tenemos y qué es lo que podemos filtrar. Vamos a mostrar registros. Tenemos estos dueños: Oscar Daniel, Osvaldo Ramírez, otra vez Osvaldo Ramírez y Rosario. 20 años, 47 años, 47 años y 18 años. Ok, vamos a crear algunos ejemplos como los que vimos en Access. Vamos a pedirle aquí con el parámetro where, se lo agregamos a nuestra consulta, where, y vamos a indicarle que queremos que nos filtre únicamente las personas cuya edad sea, digamos, mayor a 40. Los mayores de 40. Si hay alguien de 40 no aparece porque le pedí mayor a 40. Si quiero que también se incluyan los de 40, habrá que agregarle el signo de igual, mayor o igual. Vamos a ver si funciona la consulta así como la acabamos de hacer. La subimos aquí a nuestro hosting. Subimos el index y vamos a ver qué sucede en esta ocasión. Si la consulta funciona bien, ya no deben aparecer ni Oscar Daniel ni Rosario, porque ellos aparecen con edad menor de 40. Entonces solamente debo aparecer yo estas dos veces. Vamos a ver si es cierto. Le doy F5
para que se reinicie la consulta y nos aparece, salieron todos. Vamos a aplicarlo otra vez, mostrar registros. Vamos a ver qué sucedió. Le pedí que los mayores de 40, select asterisco from dueño, donde edad mayor o igual a 40. Si revisamos nuestro ejemplo en el tutorial, tenemos este primer ejemplo, select asterisco from datos where. Aquí está, lo estamos haciendo de manera correcta. Vamos a ver qué puede ser lo que está fallando, por qué no quiere darnos el resultado. Mayor o igual a 40, where, selecciona toda la tabla dueños. Aquí está aplicándose la consulta, mayor o igual a 40. A ver, vuelvo a grabar, vamos a volverlo a subir. F5. Sigue mostrando 4 registros. El parámetro where no está funcionando. Select asterisco from dueño, donde edad sea mayor o igual que 40. La edad estaba escrita de manera correcta. Si revisamos los nombres de los campos, esa edad tal cual. Sí, ya sé cuál es mi error, me equivoqué de condición, no es aquí. Esta es la que muestra los nombres de los campos, era más arriba. Vaya errores. Consultar registros de las dos tablas, esta es la correcta. Ok, por dueño, aquí está. Ahora sí, selecciona toda la tabla dueño donde la edad sea mayor o igual a 40. Podría editar el video para que no aparezca ese error en el video, pero quiero que lo vean, los tipos de errores que podemos llegar a cometer, para que ustedes no caigan en el mismo error, ¿no? Entonces, mostrar registros. Aquí está, ahora sí, solamente muestra 2 registros encontrados. Aquí estoy yo y aquí estoy yo. Si cambiara, digamos, la condición, le cambio el operador relacional por el operador menor o igual que 40. Ahora aparecerían los otros dueños que son más jovencitos, según ahí en el sistema. Vamos a comprobarlo, lo subo. F5. Y ahora no salgo yo, ahora aparecen Oscar, Daniel y Rosario, solo tenemos 2. Ahí está nuestro primer ejemplo de cómo podemos nosotros aplicar filtros. Ahora, si queremos cambiar el ordenamiento, vamos a ordenarlo, por ejemplo, por nombre. Aparece primero Oscar y luego Rosario, o también podríamos ordenar por edad, para que salgan de manera descendente. Ahorita sale primero el de 18 y luego la persona de 20. Vamos a agregarle aquí un order by. Según vimos en el tutorial, hay que poner primero el parámetro where y luego el order by. Si trato de aplicar primero order by y luego where, la consulta no va a funcionar. Ahorita vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Pero por lo pronto, ordenar por edad. Vamos a pedirle descendente, porque ahorita está ascendente de menor a mayor. Vamos a cambiarlo para que sea descendente. Veamos si funciona, si aparece ahora primero la de 20 y luego la persona de 18. Parece que nos dio un problema, un error. Vamos a ver qué... me faltó by, order by. Aquí está. Order by. Lo vuelvo a subir. Ahora sí, nos salió primero la persona de 20 y luego la persona de 18, para que vean que sí funciona también el ordenamiento. Vamos a ver si es verdad que si pongo primero order by y luego where, la consulta no funciona. Ahí está primero order by y luego where. Veamos si es verdad lo que dice el tutorial o si ya cambió el lenguaje. F5. Efectivamente no funciona, tiene que ser primero where y luego el order by. Entonces primero where y después el parámetro order by, para que esto no nos genere ningún error. Según leímos en el tutorial, nos decía que para poder ver los resultados de una consulta de selección tenemos que utilizar
MySQL if fetch row dentro de un ciclo for o dentro de un ciclo while, y nosotros pues ya lo teníamos, ya estaba programado el ciclo y podemos procesar cada uno de los datos que están guardados en cada fila de la consulta realizada. Entonces nos ahorramos ya esto aplicando los ejemplos aquí directamente en este ejercicio que ya teníamos. Ahora, otro punto interesante, si nos vamos a Access y revisamos las consultas que hicimos hace unos momentos, voy a abrirla. Si yo quiero ver esta consulta, cómo se desarrollaría en SQL, Access nos puede ayudar a recordar. Si de repente se me olvidan las instrucciones o sentencias de SQL, se las podemos preguntar a Access. Abrí mi consulta, ya sea en hoja de datos o en vista de diseño, en cualquiera de las dos. Y posteriormente puedo irme aquí a esta escuadra, al botón ver, abro este botoncito y aquí puedo cambiarme entre la vista hoja de datos, la vista diseño, pero también tenemos la vista SQL, que nos mostraría esta consulta que hicimos aquí, cómo se realizaría en versión de lenguaje de programación de SQL. La abrimos y aquí tenemos, dice select dueño, la tabla de dueño. Bueno, se ve un poquito diferente como lo estamos haciendo nosotros, pero aquí lo tenemos. Selecciona de la tabla de dueño el CUR, dueño, sería el CUR de la tabla de dueño, el CUR de la el nombre de la tabla de dueño y la fecha de nacimiento. Noten aquí curiosamente cómo nos está mostrando los nombres de los campos. Cada campo viene acompañado del nombre de la tabla, dueño.cur, dueño.nombre, dueño.fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento viene entre corchetes porque se utilizaron espacios en blanco para construir el nombre del campo aquí en Access. También estamos filtrando o trayendo la información del campo edad y de estado civil, ¿no? Y bien, tenemos después aquí el from. Todos estos datos son de la tabla dueño. Y aquí tenemos where y la condición, edad menor o igual a 40. Sí se ve un poco distinto a como nosotros lo estamos programando en nuestra página. Con nosotros está mucho más simplificado. Select asterisco from dueño. ¿Qué pasaría? Vamos a intentar hacer lo siguiente. Si esta línea la copiáramos aquí y la pegáramos acá, ¿funcionará o no? Vamos checando. Ejecutamos la consulta y también funciona tal cual. Regreso a la vista SQL y se conserva. Pueden ver que originalmente Access nos muestra la nomenclatura o la sintaxis muy compleja, pero también funciona con la misma sintaxis que nosotros estamos aplicando en nuestra programación. Select asterisco from dueño, se quiere todos los datos de la tabla dueño donde edad sea menor o igual a 40. Si ejecuto la consulta ya vimos que nos da el mismo resultado, los menores de 40. Aquí en la misma consulta en SQL puedo cambiar mi criterio. En lugar de menor a 40 voy a ponerle mayor o igual que 40, cambio el menor por un mayor. Este es el mayor, este sería el menor, porque algunos confunden el menor con el mayor. Ejecuto y ahora estoy viendo a los mayores de 40. Entonces aquí en Access podemos crear las consultas, ya sea aquí en la vista diseño, como ya lo hicimos el día de hoy, o simplemente podemos crearlas también desde la vista SQL, ya conociendo el lenguaje de programación, así como lo hacemos en nuestra página web con PHP. También podemos aplicarlo aquí con Access. Noten que aquí en Access nada más estamos escribiendo la sentencia de MySQL. Aquí no necesitamos usar comandos de PHP para ejecutar las sentencias. Aquí dentro de la página web sí ocupamos a PHP, estos comandos de PHP y la sintaxis de PHP, como la conexión a MySQL y todo esto, para que pues nuestras sentencias puedan ser aplicables o aplicadas o ejecutadas. Ya en el caso de Access, pues nada más la parte de SQL es la única que estamos trayendo aquí, ¿no? Entonces podemos trabajar con Access creando consultas por medio de programación, o las podemos crear en vista de diseño y lo que resulte de SQL bien pudiéramos llevarnos esa codificación a nuestra programación de página web cuando se nos olvida de repente por ahí alguna instrucción. Sin embargo, ya vimos que la sintaxis que maneja en un principio Access sí es más compleja, por lo tanto pues vale la pena que nosotros conozcamos el lenguaje de SQL para simplificar las cosas cuando queremos trabajar con este estilo.